Sí, el delirium, digamos que, antes se llamaba el síndrome mental orgánico y parece que otra vez se va a llamar igual, síndrome mental orgánico o delirium. Es el síntoma, por ejemplo, el síntoma más frecuente por el cual se inicia sedación paliativa en la gran mayoría de estudios. Contrario a lo que uno pensaría que es la disnea o es el dolor, es el delirium agitado. Eso es muy importante porque una cosa es que uno esté en delirium hipoactivo, es decir, que el paciente esté callado, con tendencia a estar dormido, pero desorientado, con inatención, al paciente que está en delirium agitado, es decir, el paciente que está combativo, que intenta retirar la venoclisis, que está hostil, que está delirante, que está ansioso. Esa es, digamos, la razón por la cual uno se da a los pacientes en la gran mayoría de los estudios, y creo que en la práctica, en lo que vemos nosotros en nuestro ejercicio es igual. O sea, ese porcentaje a los que se dan, fue ese porcentaje que lo entendí como que al final de la muerte el 70% de personas tenían eso. El 70% al final de la vida no tienen delirium, el 95%, por lo menos. Eso está así, por lo menos el 95%, por no decir más, van a tener delirium en el final de la vida, que obviamente es multifactorial, ¿no? Ahora, delirium no necesariamente es un cuadro florido de estar alucinando, viendo animales, ¿no? Puede ser simplemente inatención, puede ser lentificación del pensamiento. Doctora, hay una pregunta virtual, las voy a leer. Milena pregunta, ¿cómo abordan el duelo al final de la vida cuando el paciente está solo o no quiere que sus familiares o nadie lo vea, sepa qué va a pasar? Aleja. Bueno, creo que es una excelente pregunta. Creo que lo que nunca vamos a hacer es dejar un paciente solo. Es decir, ese paciente que desea no tener compañía del grupo de apoyo va a estar acompañado del equipo de salud, ya sea por enfermería, ya sea por psicología, ya sea por trabajo social. Claramente, primero hay que indagar qué pasa en esa red de apoyo a través del equipo de trabajo social y por qué el paciente de pronto manifieste estar solo. Podríamos tener un paciente en abandono, así que se moviliza la red de apoyo y en el caso que no tenga red de apoyo estaremos con él. Esta semana tuvimos una paciente que estaba sola en la habitación y cuando entró la revista de cuidado paliativo, la paciente estaba con respiración agónica, así que tuvimos que movilizarnos de forma rápida. Logramos encontrar al ex esposo, quien la acompañó y movilizó la red, y su hijo tuvo que viajar pronto desde Francia, pero en el caso que no alcanzara, por ejemplo, estaremos nosotros con el paciente. El paciente no va a morir solo, por lo menos en el servicio de cuidado paliativo. No sé si haya otra pregunta. Hay otra pregunta. Nos preguntan, ¿cuáles son las principales diferencias entre el método curativo tradicional y el método paliativo? Mira, yo aquí solamente reparto preguntas. ¿No? Una muy grande la intención del tratamiento del método curativo, como su nombre lo dice, cura la enfermedad. O sea, doy el tratamiento y la enfermedad se elimina. El tratamiento paliativo es aquel tratamiento que implica todas las intervenciones activas, por supuesto, para tratar la enfermedad, pero una enfermedad que pues no se va a eliminar, que se va a detener la progresión, que se va a frenar, que se va a lograr controlar, pero pues no logra eliminarla. El caso de gran porcentaje del cáncer, pero no solo eso, la hipertensión arterial, la enfermedad cardíaca, enfermedad renal crónica, VIH, son enfermedades que no van a tener intención curativa en ninguno de los escenarios, sino pues son tratamientos para controlar la enfermedad. Esa es la gran diferencia. Muy bien. Bueno, y la pregunta mía es respecto al documento de voluntades anticipadas. Digamos que la invitación a hacerlo cuando uno está buenito, pues es complejo, ¿no? Porque es que la vida cambia, las intenciones cambian. Pero bueno, la pregunta específica es si yo anoto en el documento de voluntad anticipada que ante alguna situación que no puedo prever ni describir detalladamente, yo optaría por la eutanasia y se lo digo a mi hijo o a mis familiares. ¿Eso es válido legalmente, digamos, en el momento en que realmente ocurra y yo, por ejemplo, estoy inconsciente o, bueno, no sé,
es totalmente, digamos, sólido a nivel jurídico, bueno, las instancias que esto tenga que pasar. Si quiere, Jimena, y ya que tenemos aquí a Paula también, que es la experta, y a la doctora Están Diana, nuestros representantes del Servicio también, Humanismo y Bioética, pero pues aprovechemos. adelantándome, sí, es válido. O sea, son dos documentos independientes. Uno es el documento de voluntad anticipada, es yo que quisiera frente a una condición de irreversibilidad. Por supuesto, esto no quiere decir que si yo hoy firmé con mi voluntad anticipada y mañana tengo un accidente de tránsito y tengo un trauma craneoencefálico, que pues no quiere decir que no me lo traten y que me dejen sin ese tratamiento, ¿no? Por supuesto, esto es frente a una condición, o el día de mañana me da una apendicitis, una peritonitis, no, usted firmó que no a la unidad cointensiva, entonces lo vamos a morir de la peritonitis, pues no, por supuesto no, es frente a condiciones de enfermedades graves, avanzadas, incurables, y ese es uno de los documentos. Otro es el documento de voluntad de eutanasia, donde dejo claro que si el día de mañana tengo una de esas condiciones, yo no quiero vivir el proceso de enfermedad y quisiera la eutanasia, y sí, es válido, legalmente es válido. Ese documento se le debe haber mostrado, ojalá, al médico tratante de uno para que lo conozca, no solamente al hijo, a los hijos, sino ojalá el médico tratante conozca esto y toma validez ese documento en el caso en que la persona no pueda pues confirmarlo, y obviamente el hijo o la familia va a ser el abanderado para llevar ese proceso y pues llevar a lo necesario. No sé si la doctora Paula quiera complementar algo más. Les presento a quienes no la conocen, la doctora Paula Prieto, jefe del Servicio Humanismo y Bioética. Muchas gracias. No tengo mucho más que agregar. Si es un documento, si usted lo deja consignado en un documento de voluntad anticipada, ese deseo de eutanasia, es válido legalmente. Esa es su voz. Lo que pasa es que solo será válido si usted después no se puede comunicar. Un documento de voluntad anticipada es una especie de seguro. Usted lo hace y confirma sus deseos y eventualmente una solicitud de eutanasia, pero puede ser que nunca lo use, porque siempre se pueda comunicar. Entonces, en esas condiciones usted va a seguir diciendo qué quiere o no quiere. Es cuando pierde la capacidad de hacerlo que el documento adquiere validez. Y si usted consignó en un documento que quiere la eutanasia, tendría que cumplir los otros dos requisitos para eutanasia: que tenga una enfermedad grave e incurable o una lesión grave o incurable que le produzca un intenso sufrimiento asumido por usted en su momento, y que lo haya dejado consignado en la voluntad anticipada. Y ahí adquiere, no le van a hacer eutanasia en una condición que no cumpla ese requisito. Muchas gracias. Gracias. En una de las presentaciones hablaban de sufrimiento psicológico. Me gustaría que conocieran más al respecto y cuáles son las características. Claro. Dale, por favor. Bueno, el sufrimiento psicológico es una situación muy difícil porque el paciente desconoce sus capacidades de control para poder manejar la enfermedad oncológica y es totalmente subjetivo. Muchos de los pacientes que manifiestan un sufrimiento existencial o psicológico pueden decir que esa es una de las razones por la que quieren adelantar su proceso de muerte. Por ejemplo, no ser la persona que cuida a su familia, siendo una persona que depende, por ejemplo, de actividades básicas en su totalidad, genera sufrimiento psicológico. Me limpian la cama, me lavan los dientes. Esto es una situación que puede desbordar una alta percepción de no dignidad. Y todas estas situaciones llevan a que el paciente sufra y sufra mucho. En las cartas que he leído sobre la petición de eutanasia, se hace evidente el sufrimiento psicológico. No puedo cuidar al otro como yo debería. Soy una carga para ellos. No me gusta verme así. Cada vez que hay un espejo, cierro los ojos. El último paciente nos dijo, no abro los ojos porque lo que veo es feo. Estas situaciones llevan a que el paciente sienta que su calidad de vida es muy mala y claramente llevan a desórdenes también de malestar emocional y trastornos psicológicos que hacen muy difícil el enfrentar la terminalidad y el final de la vida.
Eso es como yo te lo puedo explicar desde digamos, lo psicológico. Yo siempre lo veo relacionado con la capacidad de control. Los pacientes siempre tienen algo que controlar, pero aquel que sufre de forma psicológica percibe que todo está sin control. De pronto yo le haría la pregunta al doctor Santa Cruz, ¿en qué momento el sufrimiento psicológico podría llevar, digamos, a la decisión de una sedación paliativa? De pronto para complementarlo, si te parecería. ¿Qué podría decir esto? Bueno, yo pensaría, ahí hay dos cosas que son importantes y creo que vale la pena hacer la diferencia, porque muchas veces uno habla de sufrimiento, le ponemos la palabra espiritual, entonces automáticamente se vincula con religión sin que eso necesariamente sea así. O uno habla de sufrimiento psicológico y automáticamente empezamos en enfermedad mental y eso tampoco necesariamente es así. Entonces digamos que a mí me gusta más el término de sufrimiento humano o sufrimiento emocional como una de las, digamos, de los deseos o una de las razones por las cuales una persona quiere estar sedada. De pronto las respuestas se las voy a contar a través de un ejemplo. Yo, alguna vez hace ya muchos años tuve un colega médico que se dedicaba a hacer, o sea, era cirujano y le dio un tumor era un tumor de cabeza y cuello, no me acuerdo exactamente de dónde, pero el tumor le progresó rápidamente y le hizo pues una herida tumoral gigante aquí como en la mejilla y le destruyó la cara. Alguna vez fue a consulta conmigo, él no tenía dolor físico, digamos, no tenía ningún síntoma evidente para paliar, no tenía náusea, no tenía disnea, no tenía nada, pero él me dijo que él se ganaba la vida operando, obviamente, que era profesor universitario y iba a un hospital todos los días y que él se consideraba muerto socialmente. Él me dijo, con esas palabras y nunca se me olvida, él me dijo, yo estoy muerto socialmente porque yo no puedo operar obviamente con este tumor en la cara, no puedo ponerme tapabocas, si me quito el tapabocas en la calle pues la gente se asusta, no quiero dar clase así y por esa razón se quería morir. ¿Sí? Entonces obviamente ese sería pues para mí el ejemplo de un sufrimiento emocional seguramente intolerable para él y para muchas de las personas que digamos que ejercen una actividad parecida a la de él. Entonces creo que esa es como la respuesta a las preguntas de ustedes y lo otro que vale la pena entender es que pues cada vez la gente tiene más información, cada vez la gente lee más, de hecho esas actividades permiten que la gente pueda decidir o tomar decisiones de forma anticipada y lo que muestran los estudios y lo que muestra además la práctica es que cada vez más gente está por lo menos preguntando qué pasaría si lo que tengo es un sufrimiento emocional. Sí, está el caso de los pacientes con enfermedades mentales como la depresión. ¿Sí? Uno puede tener una depresión severa sin estar psicótico, pero estando muy deprimido, y esa depresión puede ser una razón para querer acceder a la eutanasia. Eso es toda una discusión, pero pues ese paciente tiene el derecho a preguntar y a hacer la petición por lo menos de acceder a la eutanasia porque tiene una depresión severa, refractaria, que no ha podido ser tratada y que esa persona considera que esa vida es indigna. Hay otra pregunta por acá. Oscar pregunta, cuando un paciente me dice, doctor, déjeme morir tranquilo, expresado por un paciente moribundo y quien rechaza intervenciones médicas, ¿qué debo hacer? Jimena. Oírlo y hacerlo. O sea, me refiero, el paciente no quiere decir que rechace intervenciones médicas, de pronto rechaza aquellas intervenciones invasivas que le van a generar más sufrimiento, que es morir tranquilo, morir con los síntomas lo más controlado posible, con la familia, en compañía de sus seres queridos, brindarle ese confort desde el punto de vista tanto farmacológico como no farmacológico, y acompañarlo en el proceso. Nosotros como especialistas de cuidado paliativo, por supuesto, no aceleramos los procesos, pero sí acompañamos y disminuimos al máximo el sufrimiento físico y emocional, precisamente. Eso es lo que debemos hacer. Gracias. Preguntan también, ¿hay algún documento o ley sobre acompañamiento en el duelo a la familia en el sistema de salud colombiano? No sé si hay un acompañamiento, ley, no estoy seguro que exista una ley que digamos obliga a que haya acompañamiento en el duelo, pero digamos que dentro de la ley de cuidado paliativo sí están tocados esos aspectos de manera por lo menos general, porque el cuidado paliativo obviamente debe ser visto como una cosa integral que incluye, entre otras cosas, el seguimiento a la familia en el duelo. Ok, otra pregunta es, ¿cómo ayudar al manejo en el duelo a las familias en un contexto donde el paciente fallece en hospitalización?
Quisiera que esa pregunta la contestara Carolina y después Aleja, tú complementes. Es importante que nosotras vemos si hay, como que si van a haber dificultades para el proceso de adaptación a todo el duelo. En el contexto de hospitalización, nosotras tenemos la oportunidad de conocer tanto al paciente como a la familia algo de su mecánica diaria, más o menos a qué hora vienen los hijos, a qué hora viene el esposo, a qué hora vienen ciertos familiares, con quienes está más a gusto esta persona, o si todos en conjunto generan bienestar para el paciente. La interacción entre los familiares del paciente y la relación de todo este grupo con el paciente nos permite determinar si van a haber o no anticipatoriamente situaciones difíciles en el proceso de duelo. Y ahí es cuando nosotras hacemos unas intervenciones pues como de primera mano, hablando, escuchando, sobre todo escuchando mucho a esa familia, recibiendo todas esas emociones que ellos necesitan hacer catarsis, y cuando vemos que definitivamente necesitamos un apoyo, entonces ahí es donde echamos mano de nuestra psicooncóloga, que nos brinda un apoyo y un acompañamiento fundamental. Con frecuencia hacemos trabajo en equipo, a veces la familia y el paciente lo sabe, no siempre ellos lo saben, pero al final el objetivo es brindar esta comodidad integral y facilitar el proceso de duelo tanto al paciente como a la familia, sobre todo tratando de anticiparnos a estas situaciones difíciles. Pues yo creo que Carolina contestó muchas de las cosas que quería decir. Creo que algo que es muy importante es identificar el grado de ajuste del paciente hacia el proceso final de vida para saber qué tipo de tareas se pueden dar a través del duelo. No todas las estrategias de duelo sirven para todos los pacientes, y un poco quería poner el ejemplo de los pacientes que están apenas ajustándose al proceso de terminalidad y que manifiestan el deseo de un milagro. No es lo mismo ese paciente al paciente que te habla de la muerte de una forma pacífica. Entonces, lo que solemos hacer es identificar primero el grado de conciencia de la enfermedad y el pronóstico para saber qué tipo de tareas podemos trabajar con el paciente y familia, y así ofrecer las tareas de duelo que sean agradables, que es un poco lo que yo traté de mostrar en las diapositivas. Todas estas actividades fueron casi las ideas de los pacientes. Yo era una facilitadora, ¿sí? Pero no podemos tampoco coger una familia y un paciente que no está ajustado y llevarlos a tareas del duelo, ¿sí? A empezar en terapia de la dignidad cuando el paciente ni siquiera ha hablado del final de la vida, no está bien, y podríamos agredir a ese paciente y sentir que me están obligando a ajustarme a la muerte. Lo que yo suelo trabajar es primero identificar por qué está evitando y por qué le funciona esa habitación y cómo lograr que esa habitación sea más adaptativa. En ocasiones la familia siente, es que no sé cómo preguntarle al doctor esto porque es que me da miedo lo que voy a oír, ¿sí? ¿Cómo podrías preguntárselo? Es que no sé si utilizar esta palabra porque la doctora es muy elegante y no sé si ella me entienda. No, ella te entiende. ¿Por qué no se la preguntas así? Y de pronto uno ve que ese paciente manifiesta cómo es él, y el doctor llega y se sienta con él y se hace cerca y le explica. Muchas veces hay que trabajar esa situación evitativa y volverla más adaptativa, llevar al paciente en que empiece a hablar del fenómeno de la muerte y allí empezar las tareas del duelo anticipado. Y eso se lo digo a mis estudiantes todo el tiempo, porque pareciera que fuera como una fórmula, ¿no? Paciente terminal, duelo. No siempre es así, y tenemos que escuchar, evaluar, hacer buenos tamizajes para que estas intervenciones sean adecuadas y generen bienestar y no malestar. Muy buenas tardes, mi nombre es Kelly White. Quiero, antes de hacer la pregunta, contextualizar un poco para poder llegar a la pregunta. Yo me considero, bueno, primero soy comunicadora, soy escritora y soy acompañante en duelo por amor a la vida. La contextualización es que mi papá sufrió de lupus durante 13 años, murió hace 15 años, y mi hermana sufrió de linfoma no Hodgkin, duró con 10 años con una enfermedad de base que era síndrome, no me acuerdo, antifosfolípido. Bueno, yo me considero a mí misma sobreviviente de duelo complicado.
todas las tareas del duelo las hice súper mal. Y bueno, después de 3 años comencé a formarme porque encontré en mi propio proceso la falencia de información. Entonces, primero los quiero felicitar. Ustedes tienen un equipo interdisciplinario muy valioso que me parece que debería replicarse en otras instituciones. En el recorrido que yo hice con mi papá y mi hermana, en ningún momento tuve oportunidad ni tampoco información de hacer o realizar con mi familia un duelo anticipado. Esto fue, de alguna manera, la motivación para formarme en ello y actualmente estoy lanzando mi libro, que funciona como una herramienta de bitácora de expresión emocional, que finalmente es como lo que yo no logré hacer a tiempo. Mi pregunta es, uno, si en el equipo interdisciplinario que ustedes tienen personal de tanatología. Yo estoy estudiando tanatología, pero encontré que en Colombia la tanatología no es como en otros países, es más como dirigido a la tanatopraxia, entonces yo lo estoy haciendo en México. Esa es una pregunta, pero ya la doctora me respondió con su expresión. Y la siguiente pregunta es si ustedes han considerado de pronto hacer una réplica o un modelo del equipo que ustedes tienen en otras instituciones. O sea, es muy valioso. Yo tuve la oportunidad de conocer, pues yo soy de Medellín, pasé por muchas clínicas en Medellín, no creo que sea como de pronto oportuno mencionar cuáles en este momento, pero definitivamente no hay esto, no lo hay. Y por eso valoro mucho lo que ustedes están haciendo. O sea, si llegara el momento de mi muerte, quisiera hacerlo acá en esta institución. Esa es mi pregunta. O sea, ¿tienen de pronto algún modelo que se pueda replicar? Y tengo otra tercera pregunta. Es si en el proceso que ustedes hacen de acompañamiento anticipado y después en el duelo, tienen de pronto terapias dirigidas con arte. Alejandra, si quieres, yo le contesto la segunda pregunta. Hay un modelo replicado, yo no diría que replicado, diría que casi que mejor que el nuestro, en Manizales. Tenemos una amiga, alumna y colega que estudió aquí, que se formó acá con nosotros y que replicó de alguna manera o empezó replicando el modelo del servicio en el hospital, en el CES de Manizales. Y hoy en día debo decir con orgullo además que es un servicio de cuidado paliativo de punta, no diría que en Colombia, sino a nivel por lo menos de América Latina, porque ya no ha logrado, obviamente la población es más pequeña, de pronto hay más facilidad de comunicarse con los equipos de atención domiciliaria, pero ella sí ha logrado el modelo que quisiéramos tener acá, y es que ella sí logró seguir los pacientes en domicilio. O sea, ya ve los pacientes en la casa, en el hospital, los ve en consulta ambulatoria, los ve en el servicio de urgencias, los manejan integralmente en el hospital y cuando el paciente va a la casa, es ella misma con su equipo, obviamente, la que coordina ese manejo en casa. Y tienen un número muy importante de pacientes para ser una ciudad tan pequeña como Manizales. Entonces sí se ha logrado y obviamente no lo digo además orgulloso de ella porque ha sido ella la que lo ha formado. Nosotros ayudamos al principio y ella, pues, digamos que nos imitó en algunas cosas, pero el trabajo ha sido todo de ella y hoy en día es un servicio de mostrar. De tus dos preguntas, la arteterapia me parece un área encantadora. Yo no soy arteterapeuta y creo que las personas que deban dirigir estos grupos de arteterapia deben formarse. Esto no es como voy a trabajar algo lúdico a través del dibujo y ya soy arteterapeuta, pero lo que sí te puedo decir que tenemos en Fundación Santa Fe y con gran fuerza es nuestro equipo de musicoterapia. Son todos musicoterapeutas, inclusive con postdoctorado. Son increíbles. Entonces, yo he agarrado esa herramienta para el trabajo, ya sea en duelo anticipado o algunas actividades que realizo de duelo después del fallecimiento. Hay un fenómeno que no sé si tú lo has vivido, pero es difícil volver al lugar donde falleció alguien que uno quiso mucho, ¿no? Entonces, en este duelo temprano que yo mencionaba en la diapositiva, pues intento utilizar estas herramientas de la musicoterapia para poder trabajar en equipo, digamos, y en grupo con los pacientes en duelo. Lo que sí hago más es terapia individual, con muchas historias interesantes. Algunos pacientes vuelven después de años, es que conocí a alguien nuevo y yo necesito trabajar contigo esta nueva relación.
¿Por qué? Porque tú estuviste ahí en la perimuerte, ¿sí? Y necesito un poco que me impulses a hacer las tareas del duelo para poder volver a hacer mi vida. Pero me encanta la idea de la arteterapia y creo que es algo que quiero proyectar más adelante, pero hay que prepararse y hay que estudiar. Con respecto a la parte de tanatología, sí y no. Tenemos un apoyo espiritual de consejeros espirituales y sacerdotes. Además, tenemos digamos, la oportunidad de que nuestros pacientes reciban esa compañía desde su religiosidad y desde su motivación hacia la espiritualidad. Hasta ahí van una de las preguntas. No sé si me falta alguna. ¿Está bien? Gracias. A mí me gustaría complementar un poquito el tema de la tanatología, que es muy fuerte en México, mucho más fuerte que el área de los cuidados paliativos, tanto que ya se forman los enfermeros tanatólogos y son quienes asumen desde etapas muy tempranas el proceso de duelo, que acá en realidad lo hacen con muchísima agilidad y gran asertividad nuestro equipo de psicooncología. Entonces allá en esa parte se destaca muchísimo enfermería y es una gran fortaleza que ellos tienen porque además hacen consulta tanatológica, cosa que nosotros no tenemos. Si bien cada uno ha desarrollado, digamos, diferentes fortalezas, ellos en el área de la tanatología y nosotros en cuidados paliativos, es importante también contextualizar la cultura propia de México y de todas las costumbres que hay alrededor de la muerte, que ellos tienen la percepción de la muerte bastante diferente que nosotros y la ven casi que como una amiga y parte integral, pues, integrante de la familia. En Colombia, desafortunadamente, hoy en día hablar de muerte sigue siendo un tabú. Ay, es que a mí me gustaría hablar de cuando yo vaya, no llame la muerte, no la llame. Entonces, en México realmente la concepción y cómo se asume la muerte es bastante diferente. Por eso allá se maneja mucho más la tanatología. Gracias, buenas tardes. ¿Cómo podría yo, desde la parte del cuidado en casa, hacerle entender a las familias que el cuidado paliativo no es alargarle la vida a la persona, sino darle un final de vida tranquilo? Normalmente suele pasar, yo soy cuidadora de adulto mayor en casa y me he encontrado con muchas familias que dicen no le ponga oxígeno porque es alargarle la vida. Entonces rechazan el cuidado paliativo en casa, que ahora pues está muy complicado por el tema de pandemia y todo es muy complicado. Poder abordar con esa familia el tema de que esto no es alargarle la vida a la persona, sino darle un final de vida tranquilo. No sé, Jimena. Es importante crear esa conciencia que cuidado paliativo, primero, no está solamente para el fin de vida, cuidado paliativo está para todo el proceso de la enfermedad y van a hacer todas las intervenciones dirigidas a bienestar y calidad de vida, por un lado. Y segundo, que pues uno no debe rechazar absolutamente nada que vaya en ese sentido, en ese camino de bienestar y de calidad de vida. No solo pues un oxígeno, sino pues los medicamentos, todo lo que brinde confort. Nuestras intervenciones no van a prolongar un sufrimiento, no van a prolongar una agonía. Tampoco, al contrario, a veces hay otras familias que creen que lo que nosotros hacemos es acortar la vida y acelerar las cosas, que porque le ponemos un medicamento entonces va a hacer que deje de respirar más rápido, y tampoco. Los estudios claramente han demostrado que las intervenciones lo que hacen es paliar, controlar los síntomas e incluso gracias a esa sensación de bienestar, si a veces los pacientes pueden vivir incluso unas horas más que si no se hiciera, pero sin sufrimiento. Y creo que ese es el estandarte nuestro y nuestra bandera de no tener sufrimiento a lo largo de todo el proceso de la enfermedad y pues al final de la vida muchísimo más importante. Ojalá aquí en Colombia hubiera las herramientas para lograr un muy buen cuidado paliativo en casa, pero como dijo bien el doctor Santa Cruz, nos falta toda la maquinaria necesaria desde la parte de enfermería, de médicos, de todos los cuidados que se necesitan, que a veces son pacientes muy complejos de manejar y en el afán de estar en casa pueden a veces tener un sufrimiento importante, desafortunadamente. Desde el punto de vista de enfermería, culturalmente
nos hemos formado para lograr unas metas en temas de signos vitales, por ejemplo, que ese es un punto de partida de un cuidado básico de enfermería. Entonces mi paciente obligatoriamente sí o sí tiene que saturar por encima de 90. Y no es tan así. Es que mi paciente obligatoriamente hay que tomarle la presión arterial, la frecuencia cardíaca, todos los signos vitales cada tanto, porque entonces si se sale de esos parámetros, entonces nos alarmamos todos. Y nosotros en cuidados paliativos, para mí como enfermera, idealmente yo quitaría la toma de signos vitales en los servicios de hospitalización, en el entorno del cuidado paliativo. ¿Por qué razón? Porque muchas veces eso genera más ansiedad, angustia e incertidumbre en el paciente y en la familia especialmente, que un bienestar real. Nosotros nos guiamos por el bienestar y el confort del paciente que él mismo nos vaya indicando. Si el paciente puede estar saturando 70, pero se ve cómodo, no está en disnea, no se ve ahogado, no tiene ninguna dificultad, dejémoslo sin oxígeno. ¿Cuál es la necesidad de estarle aplicando y aplicando oxígeno cuando no lo necesita? Y de hecho le puede generar incluso incomodidad. Entonces ahí es cuando en cada una de las pequeñas intervenciones del día a día hacemos un balance beneficio-confort en el paciente, beneficio real. Bueno, hola. Yo quería también, similar a la compañera que habló ahorita, como darles un poquito de contexto. Mi mamá es paciente del ICAL y la pregunta que tenía para cualquiera de ustedes que quiera como ayudar a responderla es, para fortuna o desgracia, mi madre, pues yo estudié psicología y a veces su camino como de mieloma múltiple no es un camino tan claro de entró en estado terminal o está en etapa 4. Ella vive con mucho dolor crónico, pero digamos, han pasado ya varios años y yo creo que podrían seguir pasando muchos años en este estado, ¿no? No es tan lineal como a veces creemos, esta idea como de primero estás en negación, luego llegas como, ¿no? Pasas por las fases hacia la aceptación de la enfermedad crónica que tienes y del dolor crónico, y para mí ha sido complejo y confuso acompañarla como hija primero, sin mezclar como los ámbitos más psicológicos de mi profesión y como sin tratar de orientarla, cumpliendo a veces como roles múltiples que probablemente son complejos para las dos. Entonces mi pregunta para ustedes era, uno, si alguna vez han tenido eso en sus vidas personales que pues hace que su profesión como que se mezcle con ese acompañamiento, y dos, cómo acompañar estos procesos de enfermedad que no son tan lineales en el marco más terminal o de agonía como del deterioro, ¿no? Sino que a veces puede haber momentos críticos y luego momentos tranquilos como de la enfermedad y el dolor. Gracias. Bueno, yo contesto una parte, es eso que tú estás mencionando es el ejemplo típico de lo que mencionaba Jimena ahora, de que el cuidado paliativo y lo que hoy en día se llama el soporte oncológico va mucho más allá de la enfermedad terminal, ¿sí? Que digamos, si solamente fuera enfermedad terminal, por doloroso que sea, sería bastante fácil, es decir, porque uno en la terminalidad tiene un curso de enfermedad que uno más o menos puede predecir, uno puede saber qué esperar, qué síntomas van a aparecer, cuáles son los tiempos, etcétera. Pero el cáncer cambió completamente. En los últimos 30 años el cáncer cambió y la gente vive mucho más tiempo. Y como vive mucho más tiempo, está más expuesto obviamente a tratamientos, pero también a síntomas de intensidad severa, como el dolor crónico, que es una de las entidades más difíciles de manejar y que, digamos, tiene un reto enorme para los que nos dedicamos a esto, por su intensidad, por su complejidad, por los efectos secundarios de los medicamentos, por el impacto sobre el ánimo, por la ansiedad y el insomnio que acompañan el dolor crónico, bueno, una cantidad de cosas que tú conoces seguramente mejor que yo. Pero ese es el ejemplo típico, ¿sí? Y el curso de enfermedad lineal de que el paciente que hoy lo veo acá y en 6 meses se muere, ya no es tan frecuente, ¿sí? Es parte de la trayectoria de esa enfermedad, pero los pacientes pueden vivir muchos años con esa enfermedad. Y si lo sacamos del contexto del cáncer, pues ni hablar. O sea, si uno lo pone en el caso de una demencia, de una insuficiencia cardíaca, de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pues ahí las cosas se ponen aún más complicadas. Yo creo que aquí todos hemos tenido más o menos experiencias más o menos cercanas de familiares con cáncer. Algunos hemos tenido cáncer también y creo que eso, pues, que eso tenga un impacto emocional en nuestras vidas indudable. ¿Sí? Ese cuento o ese argumento chimbo que uno ya a veces, no, es que los médicos no tienen sentimientos, que es que ellos se desensibilizan para poder atender a los pacientes. Todo eso es carreta, ¿sí? Todo eso es carreta y mucho más en esto. O
Estamos involucrados permanentemente en lo que le pasa a los pacientes y sus familias. Como seres humanos que somos, nos va mejor con algunos que con otros, unos caen mejor que otros, tenemos más conflictos con unos que con otros, y al revés también, al paciente le puede caer mejor Jimena que yo, y eso está perfecto, y cuando eso pasa, pues Jimena ve al paciente y no lo veo yo, y eso también es una realidad. Entonces creo que eso es muy importante. No sé, me imagino que Aleja tiene más para... Yo quería decir que para tu mamá debe ser un honor tenerte como hija y psicóloga. Así que fabuloso, porque sé que tienes una gran habilidad de escucha, compasión y esa empatía que hace propio a los psicólogos, ¿no? Pero te entiendo, o sea, también viene esa mente y las gafas de psicólogo, análisis funcional y por qué está pasando esto y qué pasa antes, conducta-respuesta, por qué se mantiene y lo demás, que seguramente en ocasiones te pone en la cabeza así y hay veces uno habla y dice y diagnostica y no suena chévere y la familia se pone brava, ¿no? Pero creo que es una bonita pregunta el que dices de esta montaña rusa, porque yo lo veo en los procesos de ajuste. Precisamente el ajuste no es un estado, es un proceso. Entonces hay veces tienes este paciente hablándote de la muerte o hablándote del final de la vida, pero de pronto llega la doctora Jimena y controla síntomas y el paciente dice, ya no me va a morir. Entonces ahora voy a hablar de que de pronto yo salgo de esta. Y está bien, porque lo recibes en el proceso del ajuste. Uno no va lineal, uno no va como, ok, hoy estoy hablando del final de la vida y mi voluntad anticipada y la eutanasia. Y de pronto el otro día dígase, no, pues yo porque estoy hablando de esto cuando la vida es maravillosa. Creo que hay que centrarse mucho en el aquí, en el ahora y recibir. Obviamente eres hija / psicóloga. Entonces habrán cosas que de pronto digas, aquí voy a poner un límite porque sé que puede que lo que yo diga se reciba mal. Y bueno, y están el personal de salud mental de la institución que puede recibir eso que mamá de pronto necesita para intervención, pero tú siempre vas a ser la mejor coterapeuta en casa. Ahí un poco lo que te diría es trabajar en tu autocuidado para que sepas el límite. Esto es mío y tengo la habilidad para hacerlo y para resolverlo, pero wow, aquí esto me mueve como hija y ya la empatía es otra y las gafas son otras. Pero yo creo que es una maravilla que tu mamá tenga una hija psicóloga que la esté acompañando en este camino. Bueno, quería de pronto complementar a tu comentario, es que entendería que con el tema de la ley o la norma pues respecto a cuidados paliativos, cada vez es más obligatorio que las instituciones y los sistemas de salud se organicen para garantizar eso a los pacientes. Eso no quiere decir que ya esté ocurriendo, pero hay por lo menos una guía y esa norma define que sea integral, que sea interdisciplinario, en fin, entonces pues digamos que hay por lo menos un respaldo para hacerlo. Yo conozco por mi trabajo, también hay, digamos, organizaciones que han estandarizado el cuidado. Conozco una en particular que es española y que ha, digamos, certificado instituciones de cuidado paliativo aquí en Colombia, en varias partes del país, y bueno, funciona, digamos, genera unos estándares y eso también, digamos, garantiza o promueve que las cosas se hagan bien. Otros temas ya de discusión es el acceso y bueno, todo esto. Entonces era un poco para complementarte. Por otro lado, la pregunta que sí quería hacer es, digamos, me quedó sonando lo que mencionaste respecto a los cuidados paliativos en casa, ya que se mencionaron situaciones personales. Mi papá murió en casa y creo que eso hubiera sido, fue lo mejor que como pudo ocurrir, fue la mejor forma de que pasara. Pero sí contamos con un auxiliar de enfermería fenomenal. Es decir, estoy de acuerdo en que si no hay un personal suficientemente, digamos, formado específicamente en lo que tiene que dar apoyo, pues puede ser un desastre. Y digamos que tú mencionas también que las enfermeras auxiliares son claves, digamos, ¿cómo podemos
avanzar en ese camino porque creo que se necesitan las opciones. O sea, mi papá jamás hubiera aceptado ir a una clínica. Entonces, era en casa o en casa. Seguramente al último momento se hubiera podido pero creo que tenemos que tener todas las opciones. Creo que hay una intermedia que son los hospicios, que no es una cosa que sea muy amplia en Colombia, pero no sé si, por ejemplo, ustedes tendrían la capacidad de entrenar personal para que asuma ese tipo de cuidados en casa o, bueno, en fin. Sí, digamos, Colombia es un país tan grande y hay tantos pacientes que desafortunadamente son más las malas experiencias que uno ve que las buenas. Obviamente hay experiencias buenas y hay equipos de atención domiciliaria que funcionan muy bien y los conozco, un grupo importante por lo menos en Bogotá, pero son tantas las necesidades, son tantos los pacientes y desafortunadamente los equipos de cuidado paliativo domiciliario a veces están conformados por médicos que están recién graduados, sin que eso tenga nada de malo, pero que no tienen la formación y el conocimiento suficiente para enfrentarse a un paciente o a unos pacientes muy complejos que son generalmente aquellos que salen del hospital a su casa, a veces a morir o a veces a estar manejados en casa por mucho tiempo, que son de altísima complejidad. Entonces, un paciente que está recibiendo 25 medicamentos, que tiene 15 enfermedades, que tiene una cantidad de síntomas pues, de muy difícil control. O sea, yo estoy hablando que si a mí me hubiera tocado eso recién graduado, pues me paralizo del susto. No hubiera tenido ni idea de qué hacer con un paciente de esos, ni idea. O sí, llamar a una ambulancia y llevárselo por urgencias, que es lo que sucede. ¿Sí? Entonces, a lo que yo voy es que yo sí pienso, hay una ley, en Colombia pues las leyes están generalmente en el papel, pero por lo menos la tenemos, somos de avanzada, cuando uno se compara con América Latina, Colombia es, mejor dicho, protagonista en cuidado paliativo, ¿sí? Creo que hay un talento humano bastante bien formado cuando uno se compara con nuestros vecinos, sin duda, e incluso con algunos países europeos, estamos muy por delante. Creo que los hospitales grandes, por lo menos en las ciudades más grandes de Bogotá, tienen servicios de cuidado paliativo bastante bien calificados, hay que decirlo así, pero la brecha, digamos, con la atención domiciliaria o la brecha en las ciudades más pequeñas, ni hablar en el área rural, pues son inmensas y creo que ahí sí tenemos una labor de formación, de educación, no educación médica, sino educación para el equipo de salud de forma continuada. Entre otras cosas, estos eventos creo que algo, por lo menos un granito de arena, ponemos para que eso por lo menos sea más visible. Y lo otro es, claro, existe, como yo mencionaba, como el concepto de que los pacientes deben morir en casa y eso sería lo ideal. ¿Sí? No tendría uno por qué estar ocupando una cama de un hospital para un paciente que lo necesita para una apendicitis, por ejemplo, si uno puede estar en casa bien cuidado. Pero como les decía en mi charla, los pacientes son muy complejos, cada vez lo son más, cada vez van a seguir incrementándose y entonces a veces sí es necesario que el paciente esté en un área hospitalaria o más que un hospice, serían como las unidades que tenemos nosotros acá, que es más que un hospice, es una unidad de cuidado paliativo de agudos vinculada a un hospital general, es decir, unos pacientes muy enfermos que se deterioran agudamente por uno o varios síntomas de difícil control, que no necesariamente todos están en fin de vida, van a morir en esa hospitalización, pero que es fundamental controlarlos en el área hospitalaria, porque se requieren medicamentos, personal entrenado, procedimientos invasivos, etcétera. Lo que ese modelo también tiene que estar. Si están todos coordinados, pues todo es perfecto. O sea, si tu papá puede estar de la consulta ambulatoria a la casa, de la casa a la unidad de agudos y se enferma, coordinado por el mismo equipo, con la gente que habla el mismo idioma, que está entrenada, pues ese es el escenario ideal. No sé. En relación con la formación del talento humano en salud específico de cuidados paliativos, en julio de este año el Congreso aprobó la Ley 2241, en donde se incluye la formación en el ámbito de pregrado y posgrado de cuidados paliativos para el talento humano en salud. Entonces yo creo que ese es un buen avance en el proceso de fortalecimiento de los cuidados paliativos en Colombia para tener accesibilidad a las diferentes patologías, tanto oncológicas como no oncológicas, para nuestros pacientes, especialmente en las áreas dispersas. Porque claro, en Bogotá pues, es muy fácil tener acceso y en la mayoría de las ciudades principales, pero también están las áreas dispersas, que también hay pacientes pues, plausibles de cuidados paliativos. Y yo creo que ese es un muy buen avance en el proceso de la formación. A partir de que los profesionales tengamos esa formación y haya más servicios de cuidados paliativos, pues habrá más gente formada con mayor capacidad de servicio. Bueno, creo que vamos a interrumpir, que ya nos están haciendo aquí mala cara desde atrás. Entonces, les agradecemos enormemente a todos su presencia acá y espero que haya sido productivo el evento para todos. Muchas gracias.